Todos tenemos algún tema de oración que presentamos delante del Señor. Supongo que todos oramos por nuestras necesidades, ¿no? Seguramente todos tenemos algún tema por el cual oramos. Puede ser cosas que nos preocupan, puede ser cosas que queremos alcanzar en esta vida. Quizás oramos por alguna situación que está sucediendo entre nosotros. A veces no solamente oramos nosotros, oramos en familia. Hay temas que son para orar en familia, porque son necesidades que nos abarcan a todos los integrantes de la familia. A veces estamos orando por algún tema durante años. ¿No les ha pasado de que durante años estamos orando por algo que queremos? Algún tema específico delante del Señor. Hoy quiero que podamos ver la historia de un hombre que está en la palabra de Dios. Un hombre que durante años estuvo esperando algo de parte de Dios. Un hombre que muchos años estuvo esperando algo que pudiera suceder en su vida. Y un día Jesús lo sorprendió a este hombre. Y lo sorprendió porque Jesús mismo lo fue a buscar. Y se encontró con él para que eso que él quería que sucediera en su vida, sucediera después de tantos años y se cumpliera lo que estaba necesitando. Este hombre fue sorprendido por Jesús. Dios quiera que en poco tiempo Dios te sorprenda a vos también con lo que vos estás orando. Dios quiera que en poco tiempo Dios te sorprenda a vos por el tema que vos estás orando. Dios quiera que en poco tiempo Dios te sorprenda a vos por el tema que vos estás orando. Mucho mejor. Hemos ido mejorando. No sean tímidos delante del Señor. Te invito a leer en Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén a una fiesta de las celebraciones nacionales de los israelitas. Había tres fiestas principales que convocaban a la gente en Jerusalén. Una era la Pascua, otra era la fiesta del Pentecostés y otra era la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. No que estuviera allí 38 años, no, hacía mucho tiempo que estaba en ese lugar, pero hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había contado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Le invito a hacerse una escena más clara de lo que estaba sucediendo allí. Un hombre al lado de un estanque esperando un milagro. El texto no dice que fuera paralítico, pero lo podemos deducir del diálogo entre este hombre y Jesús. Porque Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre estaba al lado de un estanque. Los estanques eran depósitos de agua que estaban dentro de la ciudad, generalmente estaban en un extremo de la ciudad y tenían diferentes propósitos. Algunos estanques eran para proveer el agua para diferentes usos cotidianos,
otros eran estanques que se utilizaban para la higiene. En la época romana se había generalizado los estanques como lugares para baño y se utilizaban para que la gente fuera a bañarse, como hoy puede ser en cualquier pileta, ¿no? Pero este estanque no era para esos usos. Este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Era el lugar donde se metían las ovejas en la ciudad. Eran las ovejas que iban a ser utilizadas para el sacrificio en el templo. Eran metidos por esa puerta y el estanque estaba cerca de la puerta. O sea que las ovejas se lavaban en ese estanque para después ser llevadas al templo. Por lo tanto, el agua de ese estanque no era un agua muy limpia, no era un agua muy saludable. Por supuesto que no era un agua que se pudiera tomar, no era un agua que fuera agradable para uno sumergirse en esa agua. No debería de haber un buen aroma en ese lugar, y el lugar no sería de los más agradables de la ciudad. Ustedes saben que en la Biblia se mencionan varios estanques. Por ejemplo, está el estanque de Siloé, en Juan 9:7, está el estanque de Gabaón, está el estanque de Hebrón, está el estanque de Samaria, el estanque de Esbón. Los estanques eran muy comunes en la ciudad, pero este estanque tenía una particularidad. En este estanque, dice la palabra de Dios en el versículo 4, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El paralítico estaba seguramente muy cerca del estanque, quizás estaba a unos centímetros del estanque, esperando que la oportunidad de poder tirarse cuando se movieran las aguas. Y sucedía que cuando se sentía el ruido de que se estaba agitando el agua y veían el movimiento del agua, seguramente se tiraban todos en el agua. Y el primero que entraba, dice la Biblia que ¿qué? Se sanaba de la enfermedad que tenía. Seguramente cuando se movía el agua, muchos se tiraban al mismo tiempo en el estanque para ver si podían ser el primero, intentando ser el primero de entrar en el agua. Y yo me imagino que ahí no habría mucha solidaridad. No habría aquello de decir, bueno, ¿cuánto hace que vos estás esperando acá? Bueno, te toca a vos, ahora la próxima le toca al otro. No, ahí se tiraban todos. Y el primero que entraba y se sumergía era el que se sanaba. Evidentemente, este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, quizás estuvo muchos años también en aquel lugar esperando su oportunidad. Y él mismo dice, el problema que yo tengo es que cuando se agita el agua, yo no tengo la posibilidad de ir muy rápido hacia el agua. O sea que hacía mucho tiempo que estaba en ese lugar, porque siempre iba a otro y se metía primero. Imagínense la frustración de este hombre cuando alguno se metía en el agua y el agua lo salpicaba a él y él no había podido meterse antes. Imagínense la frustración durante años siendo salpicado por el triunfo de los demás de alguna manera. Y ahí no había lugar a la queja de decir, bueno, pero yo entré primero, no, primero fue el otro. Ahí el que se sanaba, se sanaba. Y el que no se sanaba, no se sanaba. Y uno se sanaba y listo. Los demás quedaban esperando. Algunos quedaban esperando mojados porque se habían metido y no habían podido ser el primero. Y otros quedaban esperando con la frustración de no haberse podido meter. Y el paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo, seguramente muchos años de su vida lo habría pasado ahí, esperando poder ser el primero en meterse. Su única esperanza era entrar en el agua primero, porque tenía la dificultad de que siempre iba otro y se metía primero. Seguramente este hombre en esos años vio sanarse a cojos, vio sanarse a sordos, vio sanarse a ciegos, personas con parálisis en las manos, pero personas que podían correr muy rápido hacia el agua, cosa que él no podía hacer. Y él seguía allí, con la esperanza de que algún día podría ser el primero.
Yo me imagino que cuando se sanaba alguno, había cierta alegría entre los que estaban en aquel lugar. Pero seguramente este no era de los que se ponía muy contento, porque él hacía mucho tiempo que estaba en ese lugar. Seguramente cuando se sanaba uno, salía del agua y se miraba y estaba sano, y muchos aplaudían y muchos festejaban, pero este no creo que fuera de los que festejaran mucho, porque él hacía mucho tiempo que estaba esperando su oportunidad. Ahora yo quiero que veamos la relación de este hombre con Jesús. Dice el versículo 1 que Jesús entró por la puerta de las ovejas. No era habitual que Jesús entrara por esa puerta a la ciudad de Jerusalén. Había varias puertas en la ciudad de Jerusalén. Esta era la de las ovejas, porque como ya expliqué, era por donde entraban las ovejas. Pero también estaba la puerta del pescado, que estaba al norte, estaba la puerta del basurero, del lugarar, y había 11 puertas más que estaban en la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús, movido por la misericordia, ese día dijo: hoy voy a entrar por la puerta de las ovejas para encontrarme con este paralítico que hace tanto tiempo que está esperando. Ustedes saben que según investigaciones realizadas en ese lugar, supuestamente la puerta de las ovejas, mejor dicho, el estanque de las ovejas, era un estanque que tenía más o menos 120 metros de largo por 60 metros de ancho. Imaginémonos una cancha de fútbol, más o menos era el tamaño de ese estanque. Imagínense en ese pozo lleno de agua, un agua bastante sucia y rodeado por personas que tenían diferentes enfermedades. Y Jesús entra a ese lugar, se informa, porque dice que se informa que ese hombre hacía 38 años que estaba enfermo, y Jesús le hace una pregunta a este hombre. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a este hombre? ¿Quién es el sano? ¿Qué le llama la atención de esta pregunta? Era una pregunta que tenía una respuesta obvia. Era una pregunta que no podía tener dos respuestas diferentes. A mí me llama la atención la obviedad de la pregunta que hace Jesús. Hace años que estoy acá y me preguntas si quiero ser sano. Obvio, si no estaría en otro lugar, me iba a estar al lado de esta agua sucia, con olor. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una oveja sucia. Es un olor muy particular. Yo trabajaba en un lugar donde venían los cueros de la oveja, cuando le sacaban los cueros a la oveja. Y ya el olor del cuero nomás ya era espantoso. Me imagino que de la oveja era un poquito peor. Pero, señor, estoy en este lugar tan desagradable. Y me preguntas si quiero ser sano. ¿Por qué Jesús le preguntó si quería ser sano? Jesús le preguntó si quería ser sano. Mucha gente se acostumbra a vivir como eso. A veces pasa de que mucha gente se acostumbra a vivir como es. Algunos se victimizan, aprovechan esa oportunidad para victimizarse. Porque era él el que tenía que decir si quería o no. Bien, era él el que tenía que decir si quería o no quería. Pero le voy a decir algo distinto. Este hombre hacía mucho tiempo que estaba acá y estaba mirando solamente el agua. Porque no le sacaban los ojos de encima del agua. Y Jesús viene y le hace una pregunta para que este hombre deje de mirar el agua. Deja de mirar un poco el agua. Mírame a mí. Escúchame un poco lo que te voy a decir. Jesús empieza a hablar con este hombre para que este hombre deje de mirar el agua por un momento. Hermanas, hermanos, a veces estamos tan convencidos de que hay una única solución para mi problema. A veces estoy tan convencido de que lo que yo quiero es lo que tiene que pasar, porque eso es lo que me va a ayudar a ser feliz. A veces pensamos que solo mi vida se va a solucionar si se soluciona esto, y no hay otra forma. Que a veces tiene que venir el Señor y hacernos una pregunta obvia, para que nosotros dejemos de mirar el agua y empecemos
a mirarlo a Él. Deja de mirar el agua y empezá a mirar a Cristo. Porque quizás Cristo te quiere mostrar algo distinto. Saca un poco los ojos de lo que vos te parece que es la solución. Y empezá a mirar un poco a Cristo y escuchar a Cristo. Y la respuesta de este hombre nos muestra cuál era la única esperanza de su vida. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, no mires más el agua. Primero mírame a mí. ¿Cuánta gente hay que vive así, constantemente, pensando que la única esperanza para su vida está en eso? ¿Cuántos cristianos hoy vivimos así, pensando que la felicidad está en lo que nosotros pensamos que nos va a dar la felicidad? Que vamos a sentirnos completos el día que alcancemos eso que a nosotros nos parece que tenemos que alcanzar. Hace unos años atrás conocí a una persona así. Una de esas personas que en la vida lo único que había tenido eran proyectos. Y proyectos de aquí, proyectos de acá. Y casi todo le había salido mal, por lo menos lo que yo lo conocí, en el tiempo que lo conocí. Y realmente todo le había salido mal por sus propios errores. Le había salido mal por sus propios pecados. Y recuerdo que siempre me decía, un día, Esteban, voy a salir de la mano. Un día voy a salir de la mano. Y ese día, del primero que me voy a acordar, va a ser de vos. Y yo al principio le creía, pero después cuando vi que la vida seguía haciendo proyectos y proyectos y proyectos, y siempre vivió con la ilusión de que un día, el día de su velatorio, me acordé de cuántos proyectos había tenido y cuántas ilusiones había tenido en su cabeza. Y una ilusión que nunca, pero nunca, se concretó en su vida. ¿Por qué? Porque nunca miró a Cristo. Siempre miraba al agua, a ver cuándo se iba a mover el agua. Y nunca miraba a Cristo. Nunca miró a Cristo con sinceridad. Nunca miró a Cristo con un corazón abierto a cambiar, para que Cristo realmente pueda cambiar mi vida. Cristo le hizo una pregunta obvia a este hombre. ¿Quieres ser sano? La pregunta no esperaba una respuesta pensada. La pregunta no era para que respondiera, la pregunta era para que lo mirara y para que dejara de mirar el agua. Ahora este hombre le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. El paralítico pensaba que la solución para su vida o para su problema era solamente que alguien lo metiera en el estanque cuando se movía el agua. Él pensaba que esa era la única solución a su problema. A veces le pedimos a Dios una solución para nuestro problema y oramos por esto y solamente por eso. Y quizás por años, en realidad por años, este hombre estuvo esperando por eso, que su vida se solucionara de esa forma, que Dios le trajera alegría de esa forma. Y Dios tiene distintas formas de traernos alegría. Dios tiene distintas formas de llenar nuestra vida de gozo. Dios tiene distintas formas de hacernos sentir completos. Dios no tiene límites, Dios no está limitado a una cosa. Dios nos puede hacer felices de formas que nosotros ni pensamos y ni imaginamos. Para el paralítico había una sola solución, era que alguien lo empujara y lo metiera en el agua. Pero Jesús tenía planeada una bendición especial para este hombre. Tenía una solución especial para su vida. Este hombre pensaba que la única solución para su vida era el estanque, pero Dios tenía planes mejores. Queridos, a veces oramos y pensamos la solución está. Si Dios me sanara de esta enfermedad. Y pensamos que la única solución que nos va a traer paz y que nos va a traer gozo es sanarnos de la enfermedad.
Si Dios me diera un esposo o una esposa, si mi esposo cambiara o si mi esposa cambiara su carácter, su forma de hablar, si Dios me ayudara a comprarme una casa, si Dios me diera la bendición de tener un trabajo así, si Dios tocara el corazón de tal persona, este hombre esperó la sanidad de una forma y Jesús lo sorprendió, dándosela de una forma totalmente inesperada. Jesús lo sorprendió a este hombre. Algunas veces cantamos esa canción que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Un camino hará donde no lo hay. Hoy decía, ¿no?, que a veces cantamos las canciones que cantamos las hizo otro. No la hicimos nosotros. Entonces nosotros cantamos lo que pensó otro. Pero a veces no se hace carga en nosotros. ¿Será que realmente creemos que Dios tiene sendas que yo no conozco para mi vida? ¿Será que Dios tiene sendas para mi vida que ni siquiera se me ocurren a mí? Solamente porque yo estoy mirando solo el agua y no estoy escuchando lo que Cristo me quiere decir. ¿Será que realmente Dios puede hacer un camino donde no lo hay? Donde para mí no hay camino. Para este paralítico su encuentro con Jesús fue encontrar el camino que él pensaba que no había. Para este paralítico no había un camino ahí, pero Dios le mostró un camino donde no había. El salmista dice en el Salmo 25: muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Enséñame tus sendas. Señor, muéstrame la senda que tenés para mi vida en relación a este problema. Muéstrame el camino que vos tenés pensado para mi vida en relación a esta dificultad. Muéstrame el camino que vos tenés para que yo pueda salir de esto que estoy viviendo. Capaz que durante años estamos esperando que alguien nos empuje al agua. Y Dios tiene planificado algo más maravilloso para nuestra vida. Hay estos versículos que generalmente volvemos a ellos en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queridos, acostumbrémonos a estar buscando siempre los caminos de Dios, a estar escuchando el camino por el que Dios quiere que yo transite. Oremos por la necesidad, pero no oremos para que se solucione como yo quiero, sino oremos para que la solución venga de Dios, o sea, la que Dios quiere para mi vida, porque siempre la solución que Dios quiere me va a llenar de paz, me va a llenar de gozo, me va a llenar de felicidad. Yo creo que una de las cosas que nos diría este paralítico a la gente es: no pienses que Dios va a hacer las cosas como a vos se te ocurra, porque Dios puede hacer las cosas mucho mejor de las que vos pensás. Otra de las cosas que aprendió este paralítico en esta situación es lo que dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Juan. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. El lecho del paralítico era ese almohadón o ese colchón donde él estuvo tirado durante tanto tiempo al lado del estanque. No era un colchón como el que conocemos nosotros hoy de resortes o ahora hay unos sistemas más sofisticados. Ni siquiera era uno de esos del polifono de lana que habían antes. Era una cosita finita, un tipo almohadón largo donde se podía echar este hombre. Era algo muy finito, algo muy rústico, mucho menos cómodo que cualquier
colchón o que cualquier sofá que podamos tener nosotros en nuestra casa. Era algo pequeño, algo que él podía transportar. Ahora, ¿por qué Jesús le dice, toma tu lecho y anda? ¿Qué necesidad había de tomar el lecho si ahora estaba sano? Si ahora iba a poder caminar, ¿qué necesidad había del lecho? Mire, después que este hombre pudo levantarse y pudo caminar, hay algo que este hombre no quería ver más. ¿Saben qué era? El lecho donde estuvo tirado durante tanto tiempo. Si había algo que ya no quería ver más en su vida, que quería dejarlo en el pasado, era ese lecho que lo estuvo acompañando en los 38 últimos años de su vida. Sin embargo, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Que el paralítico se levantara y tomara su lecho y estuviera caminando con su lecho, era un testimonio. Era el testimonio de su sanidad. Era la muestra de lo que Cristo había hecho en su vida. Y queridos, esto es algo que tenemos que aprender también los cristianos. Tenemos que empezar a contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos a contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Si el paralítico se levantaba y se iba caminando, quizás no iba a llamar la atención de muchas personas. Ahora que el paralítico se levantara y estuviera caminando con su lecho, iba a hacer que otros le preguntaran, ¿qué haces? ¿Qué haces cargando el lecho? ¿Te vas a dormir? ¿Estás buscando un lugar para dormir? No pudiste, como decimos a veces, no pudiste despegarte de la cabeza de la almohada. ¿Tenés la necesidad de llevar el colchón? Queridos, llevar el lecho significa dar testimonio a las personas que están al lado nuestro. El cargar el lecho iba a ser un motivo para que los demás le preguntaran, ¿qué haces cargando ese lecho? Justamente en el versículo 10 dice que algunos le preguntaron, ¿qué hacías cargando el lecho? ¿Qué estás haciendo llevando el lecho? Justamente le preguntaron esto porque era día de reposo y no se podía cargar nada, ni siquiera el lecho. Pero cuando Dios hace algo en tu vida, acostumbrate a contarlo y a compartirlo con otros. Cargar lecho, mostrárselo a todos para que entiendan lo que Dios hizo en tu vida y lo que puede hacer también en la vida de ellos. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, estamos hablando de lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Siempre tu testimonio es útil, siempre, aunque parezca que no te están escuchando, siempre tu testimonio es útil. Siempre tu testimonio es de aliento para otros. Hay personas que piensan que no hay ninguna solución. Hay personas que, y vos cuando le contás cómo Dios solucionó tu vida, muchos ahí empiezan a poner su mirada y su confianza en el Señor. Siempre tu testimonio es de aliento para otros. Y siempre tu testimonio es un desafío para otros, para poner su fe en Cristo. Queridos, cargar ese lecho era mostrar el triunfo en Cristo. Era mostrar el triunfo en Cristo. Mirá lo que Cristo hizo en mi vida. Me acuerdo de un querido hermano que ahora ya está en la presencia del Señor. El Señor lo había librado de la esclavitud de muchos vicios. Tenía todos los vicios, o casi todos los vicios tenía. Arrancando por el juego, siguiendo por el alcohol. Y el hermano cada vez que tenía la oportunidad, que se daba la oportunidad de testificar en la iglesia, se paraba y decía, hoy hace 200 días que no tomo una gota de alcohol. Y daba gracias a Dios y compartía su testimonio. Y otra oportunidad se daba después de algunos meses y decía, hoy van 358 días que no tomo una gota de alcohol. Y él mostraba su lecho. Y eso servía de aliento para otros, el escuchar lo que Dios había hecho en su vida. Y seguramente esto mismo lo compartía con otras personas, porque yo sé que lo compartía con otras personas que no eran cristianas. Les comentaba lo que Dios había hecho en su vida. Queridos, nuestro testimonio glorifica a Dios, nuestro testimonio honra a Dios. Siempre es bueno que lo podamos compartir con otros.
y podamos glorificar a Dios delante de otros de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Otra de las cosas interesantes que aprendió el paralítico en esta situación es que Dios tiene autoridad por encima de todo. Cristo tiene autoridad por encima de todo. Miren, que Cristo le diga a este hombre, toma tu lecho y anda. Durante 38 años fue una cosa ilógica. Que cualquier persona le dijera, toma tu lecho y anda, era una estupidez hasta ese momento. Era una cosa que no tenía lógica. Era una cosa que no servía para nada. Pero cuando es Cristo el que dice, toma tu lecho y anda, todo se transforma. Y este hombre aprendió que Cristo tiene autoridad por encima de todo. Y tiene autoridad por encima de cualquier lógica. Y tiene autoridad por encima de cualquier situación que podamos vivir. Nunca pierdas tu esperanza. Hay un momento en que el Señor te va a decir, levántate. No te va a decir, toma tu lecho y anda. Te va a decir otra cosa que tiene que ver con tu necesidad. Otra cosa que tiene que ver con eso que estás orando desde hace tanto tiempo. Un día el Señor te lo va a decir. Nunca pierdas la esperanza, porque un día el Señor te va a decir, levántate. Yo sé que muchas veces nos desesperamos esperando la respuesta de Dios, pero el tiempo que Dios tiene indicado siempre es el mejor momento para la respuesta que vamos a recibir. Y la forma en que Dios tiene señalada para cada cosa es la mejor forma. Miren, 38 años fue el mejor momento para que este hombre se pudiera recuperar de su enfermedad. Quizás alguno pueda pensar, bueno, perdió los 38 mejores años de su vida. Quizás sí, pero quizás si este hombre se hubiera sanado antes y no hubiera tenido la necesidad de poner su fe en Cristo, quizás este hombre nunca hubiera caminado en el camino de Cristo. ¿Por qué Dios no permitió que fuera sanado antes? No sé. Solo sé que en ese momento fue el momento de Dios para este hombre. Y yo no sé, pero hay un momento de Dios para tu situación. Y para que Dios dé respuesta a lo que vos estás orando desde hace mucho tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre lo que hace Dios, el tiempo en que lo hace Dios, la forma en que lo hace Dios, aunque nosotros no lo podamos entender, siempre es agradable y perfecto. Mi entendimiento no debe ir de acuerdo a la forma de razonar de este mundo. Mi entendimiento debe renovarse para entender. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Queridos, necesitamos empezar a pensar como el Señor para poder renovar nuestro entendimiento. Parte de la transformación es entender que Dios está por encima de todo. Parte de la transformación de tu entendimiento es entender que Dios está por encima de todo. Parte de la transformación de tu entendimiento es entender que hay un camino señalado por el Señor. Parte de la transformación de nuestro entendimiento es entender que la voluntad de Dios es perfecta. Parte de nuestro entendimiento está en entender que yo tengo que honrar a Dios, aunque Dios permita que esté pasando lo que esté pasando en mi vida. Porque cualquier situación Dios la puede transformar en bendición. Aunque tengas que esperar 38 años, como tuvo que esperar este hombre. Dios tiene autoridad para señalar el momento. Y Dios tiene la autoridad para señalar lo que se debe de hacer. Dice
en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este hombre se dio cuenta que la autoridad de Jesús estaba por encima de todo, hasta estaba por encima de aquellos que le daban las órdenes religiosas que tenían que seguir. Dice que le dijeron: no es lícito, no está bien. Bueno, pero el que me sanó, el Señor, me dijo que lo llevara. Y yo creo en el Señor, por encima de todo. Yo creo que si este hombre estuviera aquí hoy y dejáramos el lugar para el testimonio, este sería uno de los primeros que levantaría la mano y dijera: yo quiero compartir mi testimonio. ¿Ven esto que tengo acá? Es mi lecho. Y con orgullo mostraría ese lecho todo podrido, todo sucio, todo desflecado, que lo estuvo acompañando durante tantos años. Y seguramente estaría allí sentado con su lecho bajo el brazo y nos diría: dejen de mirar el agua, no esperen que el agua se quite, empiecen a mirar a Cristo, empiecen a escuchar a Cristo. Y aunque el Señor te haga una pregunta obvia: ¿quieres ser sano? Es obvia la pregunta. Escuchalo a Cristo. Porque a veces Cristo lo que quiere es que saques la mirada del agua. Lo que está trancando tu vida es que estás mirando el agua. Lo que está trancando los planes de Dios en tu vida es que vos seguís mirando el agua en vez de escuchar a Cristo y de mirar a Cristo. No esperen que Dios haga las cosas como ustedes quieren, no va a decir este hombre. Yo pensé que lo mejor que me podía pasar en la vida es que vinieran 3 forzudos y cuando se moviera el agua me tiraran al agua. Y este hombre nos va a decir: no esperen que Dios haga las cosas como ustedes quieren. Otra de las cosas que nos diría es: Dios las puede hacer mucho mejor de lo que imaginan. Mucho mejor de lo que imaginan. Pongan su problema en las manos de Dios y pídanle que los sorprenda como me sorprendió a mí, nos diría este hombre. Dios tiene autoridad sobre todo, por encima de todo. Mi hermana, mi hermano, que el Señor te sorprenda. No deje de orar, no deje de poner los temas de oración delante del Señor. No deje de confiar que algún día el Señor va a dar respuesta. Pero deja de mirar el agua y empezar a mirar un poco más a Cristo y a escuchar a Cristo. Dios puede hacer las cosas de una manera que no imaginamos. Vamos a orar y vamos a ponernos la mano del Señor. Yo los invito a estar de pie. Voy a pedir al hermano Esteban la Rosa que haga una oración, pidiendo a Dios la bendición y ya nos despedimos con la oración. Gracias, Padre Eterno, por tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores, bueno, nosotros, para rescatarnos de la vida, nos viniste a buscar nuestra condición donde estábamos. Gracias. Postrados, tal vez, en diferentes circunstancias personales, como la de Dios. Gracias. Deberían ver tu presencia gloriosa que puede rescatarnos y darnos un nuevo sentido de vida. Agradecemos porque tú nos sacas, Señor, de nuestras visiones limitadas. Gracias. Nos das la oportunidad de mirarte a ti, Gracias. de tomar nuestro derecho y andar por la vida con seguridad y sanidad. Amén. Ayúdanos que esto sea una realidad para nosotros hoy. Amén. Que cada uno con su experiencia personal lo pueda, Señor, identificar y dar a Cristo y avanzar con confianza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor